Hola, buenos días. Me toca un momento difícil porque es ese momento en el rango entre el refrigerio y el almuerzo que es duro porque está uno cansado, porque ya viene el almuerzo, porque da una cosa, no sé si ustedes han oído hablar de lo que se llama la marea alcalina. ¿Alguien ha oído hablar de ese término? La marea alcalina es ese sueño que le da uno después de un refrigerio o después de un almuerzo, y es porque el cuerpo concentra toda la energía en el proceso de digestión de lo que uno acaba de digerir, por eso entonces cae uno como en esa etapa dura. Entonces tengo un reto de hablarles a ustedes y de despertarlos con lo que traemos. Hoy que oía todo lo que estaban hablando sobre los procesos productivos que tienen, me quedé pensando dos cosas que no vienen al caso, pero que me generaron inquietud. Venía leyendo la revista Dinero sobre los mejores emprendedores o los emprendedores más reconocidos en el país. Y a mí siempre me ha quedado un sinsabor con los medios de comunicación sobre la visualización que le dan a unas iniciativas que no dejan de ser innovadoras y muy interesantes, pero yo me pregunto es dónde está la visualización de todo el trabajo que hacemos en región. Es decir, todas esas innovaciones que hacemos las asociaciones, las agremiaciones, para visibilizar las innovaciones en campo que hacemos nosotros, porque eso la ANSPE ha hecho unos buenos ejercicios de documentar algunas de esos ejercicios, pero la pregunta mía es, a nivel nacional, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de decirle al país que nosotros, las comunidades de base productiva, hacemos innovaciones, somos creativos y entregamos al país muchísimos elementos que deberían visualizarse? Entonces, esa es la pregunta. Voy a estar concursando en el periódico El Espectador. Creó un concurso que se llama La Antieditorial, no sé si han oído de eso. Y entonces es un poco hacer una contraprestación, digámoslo así, una observación sobre algo que uno no está de acuerdo. Y hace poquito había en esa editorial un documento de un periodista que decía que los medios de comunicación han visualizado de una forma enorme todo el trabajo social que se hace en este país. Y me quedé pensando y decía, ¿dónde está? Yo veo que hay muchas empresas que logran acceder a un medio de comunicación como la revista Dinero y la revista Semana de una forma, digamos, muy fácil, pero a nosotros a veces se nos dificulta mostrar ese trabajo. Entonces sí me gustaría hacer un llamado a los medios de comunicación para decirles, hay formas de visualizar lo que pasa en región, en los municipios, para que nos puedan dar también un escenario grande y mostrar lo que hacemos. Hoy yo vengo entonces haciendo ya ese paréntesis de lo que pensamos hacer para empezar a mostrarle al país lo que hacen. Vengo con una cosa que es la innovación, esa palabra que habíamos estado hablando. Oí a Mauricio hablar sobre el tema del Canvas, que me parece súper interesante como proceso de negocio, y veía además toda la discusión que se hablaba sobre eso y está muy conectada. Hablaban de asociatividad, de trabajo comunitario, de trabajo asociativo, y la innovación requiere de esas cosas, de tener un plan de negocios organizado, de tener un plan que le diga a uno para dónde debe dirigirse, y habla mucho de valor. Mauricio en ese momento hablaba mucho de la palabra valor. Y aquí la tenemos porque finalmente la innovación hoy está enfocada mucho en generarle valor a esos productos y servicios. Entonces aquí yo voy a completar un poco lo que hablabas, que me parece súper importante porque nos conectamos mucho, y lo que viene ahorita, que es el tema de asociatividad. Son ustedes expertos además en eso, y sin generarle valor a los productos, pues es difícil hacer proceso de innovación. Entonces hablamos aquí de una cosa, pero para hablar de innovación, para mí es muy importante hablar de creatividad. La palabra creatividad es un elemento que tenemos que introducir dentro de un proceso para lograr que este proceso sea innovador. Dentro de esa creatividad pasa algo con el cerebro y con la educación que nos rompe a nosotros con un concepto que uno tiene y uno dice, ¿es uno creativo o no? Entonces la pregunta es, ¿qué tan creativos somos para poder luego implementar conscientemente un proceso de innovación? Y entonces aquí traigo una primera reflexión que es algo que no es ajeno a ustedes, y ustedes lo conocen. Lo pongo aquí, ¿por qué? Porque es importante que lo recordemos en algún momento, y es lo que está pasando con el mundo, y es cómo nosotros nos vamos a adaptar a esa nueva. Algunas imágenes que salían en algunas partes de internet sobre el cambio que ha habido. ¿Quiénes aquí escribieron alguna vez les tocó aprender a escribir máquina de escribir? ¿Quiénes usaron máquina de escribir? Todos. A mí me tocó clase de mecanografía hasta noveno. ¿Se acuerdan cuál era el elemento para borrar? Cuando uno se equivocaba, ¿cómo se llamaba? Un papelito. Ese fue ya más moderno, eso ya es evolución de limpiatipos. ¿Se acuerdan que lo primero que después salió el papelito que uno le ponía a la tecla? El limpiatipos. Me quedaba pensando sobre el tema de la capacidad de generar errores y cómo uno tiene una velocidad enorme para corregirlos. Antiguamente, escribir una carta y equivocarse ya al final
pues era complicadísimo, porque si uno no tenía limpiatipos, ni corrector, ni el papelito a la mano, pues vuelva y arranque. Es el tema del mundo evoluciona, la tecnología cambia. Cambia tanto que esta semana en la oficina compramos el mes pasado un computador y llegábamos a Unilago, lo compramos, volvimos a comprar un segundo computador igual al que habíamos comprado, que en ese momento nos han dicho que era lo último en tecnología para un tema de diseño, y nos dijeron que ya el computador de nosotros estaba casi obsoleto. La pregunta es, yo dije, pues que yo vine a... Y me dice, sí, ya salió Pentium 1.4 con información a uno que uno queda como atontado. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a evolucionar a la misma velocidad del mercado? ¿Cómo nosotros vamos a empezar a detectar esas necesidades de ese consumo de valor y esas necesidades de alguien que está involucrado en el proceso productivo de uno, pero que uno no cree que le tenga que prestar atención porque no tiene nada que ver con el tema de compra y venta? Entonces, ahí es la pregunta que nos tenemos que empezar a hacer nosotros, de cuál es esa evolución de la cadena de valor y a qué velocidad está cambiando todo el entorno nuestro para poder adaptarnos a eso. Entonces aquí decía, esto es una realidad, esta es otra realidad. El tema de la forma de tomar apuntes. ¿Quiénes aquí tienen celulares, smartphones, BlackBerry, Lumia, no sé? Levántame la mano los que tienen celulares, smartphone, tienen una tablet o un computador en este momento. Muchos, casi todos de ustedes, casi todos los que están aquí. Antes, esta era la forma como uno tomaba notas, y si uno quería que le contaran qué estaba pasando en otra ciudad que tocaba, que la persona arrancara la página, la mandara por correo y a los 4 o 5 días le llegara a su casa para saber cuáles habían sido las notas que se habían tomado en ese momento. Es decir, la inmediatez de la información es la que nosotros tenemos que empezar a desarrollar nuevas estrategias que le permitan a uno llegar a ese consumidor, y no solo llegar, sino leerlo y leer las necesidades para empezar a generar valor, que me conecto mucho con lo que decía Mauricio. Entonces, hoy simplemente es escriban una tablet, escriban un computador o haga una llamada, e inmediatamente usted se da cuenta qué es lo que está pasando en un foro o en un escenario. Es más, me quedaba pensando, y es, yo he tenido la oportunidad, soy docente de 2 universidades, y cuando arranqué la docencia hace unos 4 años, me pasó algo particular, y es que yo vi que los estudiantes no estaban tomando apuntes. Yo me acuerdo que uno cargaba el cuaderno 5 materias, ¿se acuerdan? Ese cuaderno de lado, 5 materias, que se le acababa a veces en la mitad del semestre y tocaba cargar 2 cuadernos 5 materias, pero uno en la universidad ve 7 materias y no hay cuadernos 7 materias. Entonces tiene que cargar 2, el de las 5 y otras 2, y a veces cargaba hasta 4 cuadernos. Ese día arranco yo a dar clases y empiezo a ver que nadie toma apuntes. Y a mí me empezó a desesperar, me dio una sensación de un sinsabor. O la clase está aburrida, o yo no estoy dando información interesante, o no me están prestando atención qué es lo que está pasando, y dije, saquen una hoja. Entonces todo el mundo, el tema de una hoja. Sacar una hoja en clase, eso ya no se pide, porque la gente tiene computador portátil. Entonces la primera mirada fue como, ¿este man qué? ¿Cómo que saquen una hoja? Entonces sí, saquen una hoja que va a hacer un quiz. Entonces sacan una hoja, se empiezan a prestar, porque las niñas son más juiciosas que los caballeros, entonces se empiezan a sacar sus hojas, sus cuadernos de cero, listo. Hago un quiz y les va bien. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando con la información que yo estoy dando? Y ahora han cambiado. El nuevo consumidor ha cambiado. Antes todos tomábamos apuntes, ahora es una capacidad de absorber la información mirando y anotando en sus tablets y en sus computadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos adaptamos nuevamente nosotros a esa realidad desde el producto del servicio que estemos manejando? Uno cree que no tiene conexión, pero la tiene. ¿Cómo ese nuevo comprador hace las cosas diferentes? Entonces, al finalizar la clase, puse una diapositiva con unas tareas. Nadie tomó apuntes, sino que lo primero que hacen es sacan un celular. Es otra forma. Yo me quedé pensando, ¿qué está pasando? A mí eso no me tocó, ni me había enfrentado nunca a un escenario de eso. Se simplemente toma la foto. Y lo más particular es que habían faltado 7 alumnos a la clase, y ya a la siguiente clase tenían por imágenes todo lo que yo había dado. Imágenes, sonidos, graban. Es decir, ¿cómo yo me adapto a esa realidad? Esta es otra. Cuando uno iba a una reunión, anteriormente lo que le cupieran el portafolio. Es decir, uno arrancaba y si se le quedó algo, se le quedó. Cuando a una hora se le queda algo, que es, tiene internet, me puede cargar, tiene wifi para yo poder descargar el archivo, cargan una cantidad de información inmediata. Es decir, nube, que también es otro tema que yo nunca he podido entender, que es que la información está en la nube. Yo me pregunté en cuál nube, porque es mucha información. Si yo les dijera a ustedes que impriman los correos que se han intercambiado con alguien en el último año, ¿ustedes creen que eso cabe en un portafolio? Eso serían cantidades de documentos y papeles.
La pregunta es, ¿cómo me adapto yo a esa realidad? Esto es una realidad y es la capacidad de almacenar, la capacidad que tiene el mundo de recibir información. Ahora, ¿yo cómo comunico esa información? Porque yo no puedo mandar una información, una hoja entera, diciendo los beneficios de mi producto o mi servicio, porque el consumidor cada vez tiene menos tiempo, y a pesar de que la nube tiene mucha capacidad, el consumidor no. Son 3 palabras claves que le generen valor, y cuando hablo de valor es algo experiencial. Es mejor darle una experiencia a un consumidor que decirle en un papel o en un volante qué es lo bueno que yo hago, y eso ya lo vamos a ver. Entonces, esta era como un tema de que entendamos cómo está cambiando el consumidor, y acá hay una frase súper importante que dice: los consumidores están cambiando sus viejos hábitos y están reconfigurando la forma en cómo compran, cómo se relacionan, y empiezan a encontrar que ya no es lo mismo cómo se habla, cómo se entiende y cómo se escucha. Hay que entrar con otro vocabulario. ¿Cuál va a ser? Dependiendo de... Yo no le puedo hablar de la misma forma a una persona que tiene 20 años, a una persona que tiene 30 ni a una persona que tiene 40. Porque ahora hay una diferenciación de mercados absurda, y es: yo cómo hago para desarrollar una capacidad de o construir un discurso homólogo, o por lo menos encontrar, depende del consumidor, qué es lo que yo voy a ofrecer o cómo voy a yo a guiar mi producto o servicio. Entonces, para que lo tengamos presente. Y esto finalmente yo digo que es un tema de cómo las marcas, los productos y los servicios estamos interactuando. Hay una nueva interacción entre las personas, los objetos, el entorno, la comunicación. Es decir, es una cantidad de variables que uno tiene que tener en cuenta para poder generar una interacción o una comunicación que le permita a uno posicionarse como servicio o como producto dentro de ese plan de negocios. Ya lo vamos a ver nuevamente. Aquí tengo un video para que ustedes vean de eso que estoy hablando. Es de la reconfiguración de la realidad. Antes era uno el que le enseñaba a los pequeños muchas cosas. Ahora aparentemente ha habido como un cambio en esa relación, y es ahora son los niños los que no ven que le enseñan a uno. Cuando a uno se le da, estaba antes primero en un técnico, un ingeniero. Ahorita uno dice: el hijo de la vecina es el que me soluciona el problema. Porque si el computador se bloqueó, si no sabe arreglar algo el celular, usted busca al sobrinito. ¿Quiénes tienen hijos acá menores? Pequeños. No me digan que vienen con una habilidad innata de solucionarle a unos muchos problemas. Cuando el celular, que es que yo no sé hacer esto, búsquese un niño pequeño que se lo soluciona. Es decir, yo me pongo a pensar en los niños en la calle, que les entregan un iPad y autónomamente empiezan a jugar con él, con una tablet. Yo no sé si en nuestra época nos llevaran una tablet, se la atraviesan a uno a los 8 años, y yo no sé cuál sea la reacción. Porque viene un cambio generacional, vienen otras formas de ese consumidor, y hay que empezar a pensar ese nuevo consumidor, cómo se comporta para nosotros estar, digamos, conectados al día. Y aquí les voy a mostrar un video que habla exactamente de ese nuevo mundo que cambia todos los días. Esto es un video argentino que les comparto. Mi abuela es muy linda, joven. A veces buena y a veces muy rezongón. Esto es una computadora. Sostengo acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X, pasas el cuadrado, le pegas al arco. Apagada. Apagada. Prendida. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MP4, muy bien. La voy a llamar por el teléfono, mami. Ya lo vi. Ahora te miro. ¿Pero no puedo saber tu contraseña? No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y después me la sale. Bueno, es una máquina que puedes cliquear, y si quieres cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la puso hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Entonces vamos a esa nueva realidad, es decir, ese cambio que está viendo de los consumidores actualmente, de los jóvenes, los niños, ya enseñándole a una nueva generación. Es decir, uno cómo va a empezar a conectarse con esas nuevas generaciones.
una niña que dice a esa, ¿cuántos años podrá tener? ¿8 años por ahí? Diciendo menos, no sé, 6 por ahí. Yo es que como no tengo uno y vos, entonces soy malo calculando, pero dice hackear, una palabra que ahora está de moda para nosotros apenas. Es decir, no todo el mundo de la edad nuestra o mayor conoce la palabra, y para ellos ya es una palabra súper fácil. Es decir, hace poquito yo estaba con un sobrino mío y entonces me estaba ayudando a unir unos temas de unos correos, linkearlos a una tablet, y yo tenía una sola contraseña Twitter y me decía, primo, es increíble, qué peligro. Yo le decía, ¿peligro por qué? ¿Usted tiene una sola clave para todo? Le digo, uno no tiene la capacidad de aprenderse 16 claves y esto de las claves se ha vuelto un problema. Y él me decía, sí, yo tengo 5 claves para mis 5 cuentas y me las sé perfectamente y son alfanuméricas. Que uno ahorita va a abrir una clave y le pide una mayúscula, un signo, un espacio, y uno se pega unas enredadas absurdas que ¿quién no carga aquí una agendita escondida donde tiene todas las claves anotadas? Ellos no. Ese no. Entonces es cómo vamos a reaccionar nosotros a ese nuevo consumidor. Y aquí viene otro tema súper importante que hay que tener en cuenta, y es la gente tiene acceso fácil a la información y esa información le da mucho poder. Viene el tema de las redes, el tema del relacionamiento con el consumidor, que ya no es solamente directo, que uno quisiera tener la oportunidad de explicarles el servicio directamente porque nadie lo vende mejor que uno. Pero hay que empezar a encontrar esas oportunidades de decirle al consumidor, venga, mi producto está aquí, y saberlo comunicar bien si vamos a utilizar una estrategia de redes, porque ahorita es una realidad. Colombia, especialmente como líder de América Latina, tiene una compenetración en el tema de conectividad impresionante y cada vez son más los consumidores que le hacen caso a las redes. El caso de hacer una mala acción, ustedes han visto que hay algo le pasa a una persona que cae en el aeropuerto, todo el país sabe que se cayó la señora y todo el mundo está retuiteando, sabiendo qué es lo que está pasando allí, diciendo si lo hicieron bien o mal. Es un tema de la responsabilidad, y yo cómo aprovecho un escenario de esos y cómo evalúo si me sirve o no también, porque hay otro elemento, y es, me sirve porque empieza la gente a decir, hay que estar en las redes como sea, tengo que tener Twitter, Facebook, todo este cuento, y es, evaluemos si nuestro consumidor sirve para llegar allá y lo podemos utilizar, o finalmente estamos desgastándonos en eso y puede ser otra forma de comunicación más experiencial que eso. Esas son preguntas que vamos a hacer ahorita. Yo les voy a dar una herramienta. Yo quiero hacer una salvedad de aquí, es que innovación son muchas cosas, y esto es un tema que está de moda y que si yo le pregunto a ustedes sobre innovación, seguramente muchos me van a dar una definición en la que tienen razón. Esto es un tema tan complicado que en una hora es muy difícil plantear una posición sobre lo que puede ser innovación o cómo hacerla. Lo mismo creatividad. Yo hoy les voy a compartir son algunas herramientas para que ustedes queden con preguntas y con la tarea de írselas a hacer para saber si lo que estamos haciendo es innovador y sobre todo está generando valor en el consumidor. Muchas preguntas como herramienta para que ustedes se lleven una herramienta por lo menos. No que solamente caigan en cuenta aquí que, ay, tiene razón, pero llega uno allá y dice, ¿cómo lo hago? Ah, tiene razón todo esto que digo, pero ¿cómo lo aplico? Entonces yo les voy a dejar aquí una herramienta que ahora les explico, que nos va a permitir a nosotros por lo menos hacer un mapeo de ese consumidor para poder tomar respuestas a eso. Vamos entonces al tema de cómo respondemos a ese cambio del consumidor. La naturaleza tiene la respuesta y es adaptarse al cambio, porque finalmente hablamos ahí que el que sobrevive a una época de estas, a una temporada dura, a un proceso de cambio del mercado, no siempre es el más fuerte, sino es el más inteligente, este que logra encontrar esas oportunidades de innovación para saber dónde está el mercado. Y veía ahorita oía los procesos que ustedes han emprendido, y yo decía, pues Fresota y Asoplaf está haciendo un trabajo que es finalmente eso, es adaptarse a ese cambio que ofrece el contexto, y es decir, cómo nosotros hacemos ese tipo de actividades. Entonces, yo digo, ¿cómo hace uno para adaptarse a la nueva realidad? Dos cosas, creatividad e innovación. Innovación, ya hacemos una definición pequeña y les doy algunas claves para que puedan ustedes empezar a encontrar oportunidades de innovación, y el tema de creatividad, que es un tema que tiene que ir conectado de una estrategia de innovación. Si no hay creatividad, no hay innovación, y ya les explico por qué. Si yo les pregunto a ustedes, alguien que me ayude dándome 3 definiciones, y yo les pregunto ¿qué es creatividad? Alguien que me diga ¿qué cree que es creatividad? Alguien que me diga lo primero que se le ocurra. Crear cosas nuevas, algo diferente, capacidad de crear. Atrás, ¿quién me dice alguna definición que se le ocurra? Inventarse algo. Y vamos con todo ese cuento y dice, tiene razón en eso.
Yo les voy a dar una sola definición para que homologuemos, porque en cualquier caso pues podrían ser cientos. Y yo digo, la creatividad es la capacidad diferentes y originales. La pregunta es, cuando nosotros vamos a hacer intervenciones, ahorita hace poquito llegábamos de la un recorrido por varios municipios en temas de producción agrícola, y uno pregunta, ¿quiénes se consideran extremadamente creativos aquí? Y eso pasa también con las empresas. Es más, yo le hago la pregunta, ¿quiénes se consideran extremadamente creativos aquí? Levántenme la mano. Una persona. Creativos. 6. Normalmente creativos. Poquito. Nada. Entonces uno va de reversa y empieza la gente. Muy creativo es una persona, normalmente 2, no sé, nada. Y yo digo, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento esto ocurrió en el razonar de nosotros? Nosotros somos muy creativos, que en algún momento empieza el tema de las experiencias por la vida, la educación, el aprendizaje, y empieza usted sensorialmente a decirle al cerebro, yo ya no soy tan creativo. Niños aquí, una revista, elementos en un consultorio, que lo haga, pero la mayoría no logra hacer. ¿En qué momento se rompió? Cosa que es un de imaginar. Cuando uno va a si uno no lo activa, es muy respuestas sin más. Entonces, en la medida en la que uno tiene menos información, es más creativo. Por algo, la pregunta es, empieza de creatividad. Yo digo que la creatividad, y en la medida en la que ustedes lo están, hay una cantidad de elementos que están puestos ahí que uno en algún momento deja de ese escenario, como el que está aquí. Esta es una caricatura de Kino. Ahora que están de moda las pruebas PISA en Colombia, somos uno de los países que en el índice de creatividad, nuestros jóvenes cada vez son menos creativos, pero es porque estimulan cada vez menos ese escenario. Y aquí está el tema de la educación. Todo es cuadrado y el niño hace un círculo, una espiral, porque se salió. Son esas diferentes, pero hay que tratar de salirse de ese contexto. Hace poquito en una empresa llegó una persona nueva y estaba haciendo el trabajo muy... ¿Qué pasa cuando alguien llega a trabajar nuevo en una empresa? ¿Cuál es el dicho? Cuando empieza a hacer las cosas muy bien. Eso lo saben todos. Toda escoba barre bien, toda escoba nueva barre bien, es lo primero que dicen. ¿Qué es lo que pasa? Es que es una empresa, una persona que llega a una empresa no está permeada por toda esa cantidad de dificultades y por toda esa cantidad de no se puede, no hay... Ya lo intentamos, esa persona llega nueva, nuevecita, esto, y ¿qué empieza a decirle a la gente? No se puede, ya se hizo. Hermano, léase el manual, esto es lo que usted tiene que hacer. Y a los 3 meses esa persona está como los demás. Entonces llega una nueva y esa persona es de las personas que dicen, toda escoba nueva va a cosas nuevas. El tema es cómo nosotros hacemos una experiencia disruptiva dentro de lo que estamos haciendo que nos logre sacar de la rutina. Ahí es, ¿qué hace un adulto con una caja de cartón? Yo les voy a dar un minuto, ustedes tienen cuidado, se golpean la cabeza cuando se agachen, debajo de la silla una caja. Yo les voy a dar un minuto para que ustedes durante un minuto algo con esa caja. Lo primero, eso sí, armarla, está bien. Un minuto, llevan 10 segundos. Llevan 20 segundos. 1 minuto tenemos. Les quedan 20 segundos. Era sin romperlo. 10 segundos. Listos, tiempo arriba. Listos, hemos terminado.
Yo quiero que me levanten las personas, las cajas de las personas que ya la armaron y la tienen armada. La cajita perfecta. Listo, casi todos. ¿Quiénes todavía no han terminado de armar pero la están armando? Los que se les ocurrió armar la caja, levántenme la mano. O sea, todos. No. Menos unos. Bien. Siento. Bien, está bien aquí. La pregunta es, uno, ¿por qué le entrega una caja a un adulto desarmada y lo primero que trata de hacer uno es armarla? Entréguenle una caja y verán armarla. Yo les digo, niño, hagan algo con una caja de cartón. Aquí, por ejemplo, hicieron algo muy chévere que fue desarmarla. ¿Quiénes la desarmaron y la volvieron? 3 personas, 4. Sí, no, Listo. puedes armarla. El resto la armó. Y el resto dijo, ¿qué más hacía? Otra persona dijo, ármela rápido, y empiezo a no oír esos comentarios y ¿qué más hago yo? Ahora si yo les diera 2 horas para que hagan algo, la palabra de los jóvenes es que desparche. Es decir, por lo menos hicieron un gorro. ¿Qué hiciste aquí? Un niño. Bien. ¿Qué es eso? Ah, listo. Bien, súper. Un soporte de tableta. Una. ¿Para qué más se les ocurrió? Triángulo. ¿Cómo funciona eso, Díaz? ¿Alguien qué más hizo alguien diferente a eso? ¿Cómo? El brazalete de capitán de la selección. Eso está bien, un aplauso por la... ¿Qué pasó con la capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista? Esa es la pregunta para cuando estén empezando a rutinizar lo que están haciendo. Busquen en YouTube, hay un video de un papá en Estados Unidos y lo que hace es entregarle a sus 2 hijos 2 cajas. Ya van a hacer todo lo que se les ocurra hasta que no se pueda. Él lo editó, pero igual dura como 15 minutos. Y estas cajas fueron 164 cosas diferentes. Robots, planetas. Las cajas terminan en una piscina, en un lago. Se tiran los niños como si fuera un bote y ahí ya acabó. Pero pudieron jugar 12 horas. Yo les entrego una caja a ustedes con 12 horas y uno no sabe qué hacer. O sea, esto no es una posibilidad. La pregunta es, ojo, tengámoslo en cuenta, repito, no todos. Estoy hablando del general, para que lo tengamos en cuenta. Aquí traigo un video, ustedes han visto los videos de Antena 3 de España, lo que hacen con los niños, les juegan con esa forma de, esa capacidad de los niños de creer que esas cosas se pueden. A nosotros dicen no se puede. La pregunta es, esa inocencia es la que le permite a uno encontrar oportunidades de innovación. Las no son cosas complejas en su gran mayoría de casos. Son cosas que están allí, que uno dice, están a la vista, pero que pocos ven. Entonces, aquí vamos a mostrarles, esto lo traigo es porque tenemos que tratar de quitarnos todas esas ataduras, de eso no se puede, eso es imposible, eso no se podría hacer, y ya les voy a dar unos casos de una cosa que hicimos en la Cámara de Comercio de Manizales, de una asociación de empresarios, cómo logra romper su modelo de negocio, algo como lo que veíamos hoy aquí, para que veamos que nosotros tenemos... ¿Qué es lo que pasa? Porque no hay más gente como los que estamos aquí, es la pregunta. Entonces aquí les pongo este video. Ahorita les voy a dar casos nuevamente para que pensemos en eso. Finalmente entonces vamos a hablar de creatividad y la diferencia de creatividad con innovación para que le tengamos presente, porque no todo lo creativo es innovador. Es decir, cuando eligen a esa persona tan recursiva, tan creativa, no necesariamente implica que sea innovadora. Lo mismo que innovación no son solo buenas ideas, sino que tiene que tener una cantidad de elementos que le permitan a uno generarle valor a ese consumidor o a ese cliente. Entonces estamos hablando hoy, la creatividad está más relacionada con la experiencia que con el valor. Es decir, hay muchas cosas muy creativas que le dan una experiencia a uno muy buena, pero que no necesariamente le generan un valor a ese consumidor. ¿Que hay que meterle elementos de creatividad a un proceso innovador? Sí. Este es un caso diferente. Este es un caso de una innovación que además de ser creativa genera valor. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es un nuevo producto que sacó Tesa hace un año. ¿Quiénes han tenido la oportunidad aquí de tener que pintar? Muy poquitos, están muy elegantes todos.
porque a mí sí me tocó en el colegio, me tocó aprender. Mi mamá y mis tías no les gustaba que a nosotros en las vacaciones no hiciéramos nada, como ellas decían, vagar. Entonces yo sé impermeabilizar, pintar, arreglar grietas y hacer un poco de mampostería, porque nos metían a cursos del SENA en vacaciones para que luego fuéramos a la casa de la abuela y arreglarla. Y ahí yo por eso caí en cuenta cuando vi esto en una estantería de Home Center, porque me pareció maravilloso. Como en las vacaciones yo no hubo vacaciones que no pintara una pared, siempre me tocaba. ¿Qué es lo que toca hacerle a uno cuando uno va a pintar? Cinta enmascarar para cubrir el guardascobas. Y después conseguir con el vecino papel periódico o plástico, ¿no? Para poderla pegar y extender para no volver nada al piso ni al guardascobas. Estos señores logran hacer un desarrollo a partir de una palabra que yo quiero que se les quede a ustedes hoy en la cabeza. Que hoy salgan, y cuando salgan de aquí y del resto toda la semana, cuando alguien les pregunte varias de las cosas que hicieron en Bogotá, una de las respuestas sea: somos conscientes de la importancia de hacer un proceso de observación detenida para detallar los comportamientos de un consumidor. Esto lo desarrollaron personas como nosotros. Cogieron un grupo de personas que usaran pintura, personas que no usaran pintura, los reunieron y empezaron a decirles qué facilitaría un proceso a un pintor para esto. Y finalmente esto es un producto muy bueno porque tiene la cinta de enmascarar y fuera de eso viene pegado con un plástico. Entonces, de tal forma que ustedes extienden el plástico, van poniéndolo sobre el guardascobas y finalmente extienden ya el plástico, es decir, 2 en 1. Le están solucionando a la persona 2 procesos en uno solo. Esto es una cosa que le genera a uno valor, es decir, me ahorra a mí el trabajo de tener que pedir el plástico, que tener que pedir el periódico y hacer 2 pasos, es decir, en uno solo, desarrollado por un grupo de personas como nosotros, pensando en las necesidades de un consumidor de esto. Cualquiera de nosotros se siente y dice: a mí se me ocurre eso, especialmente por ejemplo para estas partes, cuando los baños van pintados nomás hacia la mitad, pues se le facilita a uno mucho el proceso de extender un plástico. Es decir, esto es un producto innovador que le genera a uno valor. Aquí hay otros que son simplemente creativos. Esto es un tema que no para, innovadores como tal no, son temas creativos que generan una experiencia. Aquí me pasó algo muy particular, que yo siempre cuento esto, y es: imagínense que estábamos en Perú en un evento de innovación, y una de las señoras de las que yo me hice amigas de la conferencia, una peruana, me dice: yo tengo una pregunta, yo he hecho observación y yo no entiendo por qué las mujeres colombianas siempre que llegan a un restaurante se sientan en la silla, ponen las manos debajo de la mesa y hacen como así un rato, y cuando no tocan como algo se agachan y miran, y luego entonces o se ponen las carteras en las piernas o sacan una cosa así. Y yo le dije: es que aquí no roban. Y ella se quedó pensando y me dijo: no, pues aquí sí roban, pero ¿qué tiene que ver? Y le dije: es que en Colombia es una costumbre muy particular, porque si usted deja la cartera pegada aquí atrás, ¡pum!, que se le sacan la billetera o algo. Entonces los restaurantes adaptaron unos ganchos debajo de las mesas. Entonces las mujeres lo primero que llegan es tocando dónde está el gancho, después de pasar la mano por todos los chicles que están pegados debajo de la mesa. Yo no sé, pero si uno mete tocando, pues tiene que tocar muchas cosas. Encuentran el gancho y cuelgan la cartera. Cuando no la cuelgan, la tienen que poner sobre las piernas, y la que bien tiene esto, pues lo usa. El tema es, ella me decía: bueno, nosotros no hemos llegado hasta ese punto, aquí sí roban, pero pues dentro de los restaurantes no es tanto. Y yo le decía: bueno, pues eso es lo que pasa, es una capacidad de los restaurantes de adaptarse a una necesidad. Entonces yo diría que este puede que sí genere un poquito de valor. El resto son elementos muy creativos que responden a una necesidad, pero más allá de algo muy creativo, no es que le genere a uno un valor así como para que ustedes digan: yo no me puedo quedar sin comprar esto. Este sí me pareció muy chévere, porque no le cae el agua al niño a los ojos. Me pareció, de pronto este sí, hay unos que sí, hay unos que no, pero finalmente no es algo que ustedes digan: uy, qué diferencial. Y bueno, y esta de la almohada runchadora para unos tendrá valor, para otros no. A mí me parece una idea maravillosa de poder dormir como cuñado, pero bueno, el tema es: estos son temas creativos, pero más allá de innovadores, la respuesta es que le generen un valor al consumidor. Habría que evaluar. Esto también son temas muy creativos. Esto es un gancho que pisa. Esto yo digamos que es para la gaseosa. Ahí ponerla para que no se derrite. Hemos dicho, son muchas cosas que son creativas, pero más allá de creativo no pasa. El tema de nosotros es
cómo vamos a lograr utilizar esa creatividad para luego desarrollar elementos innovadores que le permitan a uno responder a ese consumidor. Vamos entonces, les voy a dar algunos tips para ya entrar en materia de creatividad para que los tengan presentes. ¿Cómo estimula uno la creatividad? Para que empiecen a ver las cosas de otro punto de vista. Lo primero nuevamente es observación. Empiecen a hacer observación de lo que está pasando en un entorno. Esto lo tomé de la oficina del presidente de una de las fundaciones grandes aquí, de la Fundación Corona, y él lo tiene el presidente de la Junta Directiva en su muro, y dice: el hecho de no ver las cosas no significa que no estén allí. Estaba en su oficina y me quedé pensando, y es, hay muchos comportamientos del consumidor que están ahí pero que uno no los ve, y tiene que empezar uno a mirar diferente a los de la competencia. Cuando uno va a observar un consumidor tiene que pararse desde otra perspectiva, desde otro ángulo, y esto es lo que nosotros estamos buscando que ustedes tengan en cuenta. Aquí les tengo un video para pensar. ¿Alguien ha visto este video? Listo, entonces quienes lo vieron ya lo tendrán y lo... Vamos a la pregunta, es ¿qué vieron ustedes en ese momento allí que les dé pistas de qué estuvo pasando en ese escenario? Algo que hayan visto raro, extraño. La escoba. ¿Dónde estaba? El florero. Listo, hay otra cosa, pero díganme qué pasó con el florero o con la escoba. En uno no estaba y en otro aparece. En uno no estaba, en otro aparece. Listo, va a valer ese. Uno. ¿Qué otra cosa pasó ahí en ese escenario? El sartén que tiene la El- empleada ¿El sartén? era otra cosa. O no tenía, era sí, era otra cosa, no era eso. Listo. Una antorcha. Como una antorcha, bueno, vamos a ver. Dos, va a valer ese. Bien, esos dos. Dos, vamos con dos. ¿Qué más vieron? El sombrero ¿Este sombrero? tampoco lo vi. 3. Son 21. Ah, Uy. Lo voy a poner nuevamente para que veamos a lo que me refiero con observación. ¿Listo? Ahí va. Que hay una serie de metodologías que vaya a preguntar a la gente, a que haga encuestas. Eso es un paso muy importante. Pero el tema otro es verlo cómo compra, cómo consume, involucrarse en esa cadena de valor. Uno muchas veces no se para allí. Entonces es empezar a desarrollar esa habilidad de observar ese consumidor. Segundo tip, intentar ser ambidiestro para que estimule los sentidos. Aquí les voy a poner una tarea, vamos a tener solamente un minuto y en ese minuto les voy a pedir quiénes son diestros aquí. ¿Y cuántos zurdos tenemos? Somos 4, 5. Listo. Les voy a contar un cuento que siempre he hecho, pero para que ustedes vean la importancia de la observación. Una vez estaba en Medellín, yo siempre cuento esto porque me parece fundamental. Estábamos haciendo una asesoría, creo que en ese entonces estábamos hablando para el ICBF, y me quedé un tiempo libre y me fui para el Centro Comercial Santa Fe. Entro yo al Centro Comercial Santa Fe a un almacén, pum, me paré en el almacén, me quedé mirando hacia el fondo y de pronto sale un vendedor y me dice: buenos días, bienvenido, tengo productos para zurdos, adelante. Yo soy zurdo, yo me quedé como este señor, y le dije: perdón, y me dice: tengo productos para zurdos, adelante, bienvenido. Y a mí me rayó la cabeza quedarme pensando, este señor cómo se dio cuenta que yo soy zurdo. ¿Cómo se dio cuenta? El reloj. Bien, no tenía reloj ese día. Y yo dije, lo primero que dije fue el reloj. Y dije, ahí caí en cuenta que había dejado el reloj. Y yo dije, no me puse el reloj. ¿Qué otra cosa? Cuando abrí la puerta, lo primero que hice fue retroceder y la puerta estaba abierta, o sea, yo no abrí la puerta. Bien, pero buen intento. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entraste? No, yo me quedé pensando y yo hice tran, y cuando él volteó a mirar, yo ya estaba ahí parado. ¿Cómo sabía? ¿Cómo me dijo? ¿Por qué me dijo bienvenido, tengo productos para zurdos? Por el paso, no, él volteó y yo ya había dado el paso. Además yo doy el primer paso con el pie derecho. Una tienda para zurdos. Porque era una tienda para zurdos. buena, pero no era una tienda para zurdos, era un almacén normal. ¿Hacia dónde te pones la correa? Bien, aquí está la respuesta. El señor hizo un proceso detallado de observación clarísimo. Los zurdos nos ponemos la correa, ustedes son de izquierda a derecha, ¿cómo es el cuento? Los derechos, mejor dicho, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Al ponernos la correa, si la correa tiene marcas, la marca nos queda al revés, hacia arriba. Es decir, si dice Levi's o dice Ozzy o dice lo que diga, la marca le queda a uno para arriba, y cuando la gente es muy detallista lo mira a uno y le dice: oye, tienes la correa puesta al revés. Y eso es una cosa con la que he lidiado yo mucho tiempo. Ese día yo traía una correa que decía Bossi,
Entonces, claro, el volteo hizo un detallado observación en segundos y dijo, este man tiene el boxy mirando hacia arriba, o sea, hacia él. Debe ser zurdo o se levantó muy dormido y se puso mal la correa. Le apuntó zurdos. Entonces, ¿qué fue lo que él me vendió? No era que hubiera productos para zurdos, porque yo le dije, ¿qué hay para zurdos? Y me dijo, tengo pañuelos de todos los colores, medias. Y yo me quedé pensando, y por eso no es para zurdos. Y me dice, no, pero le cae bien o no. Y le dije, no, pues sí, entonces, ¿qué me va a comprar? Yo estaba tan agradecido que el señor se hubiera dado cuenta, porque para los zurdos todo es un camello. Para recortar, para todo, para abrir la chapa. A mí me pasaba mucho en la universidad que una niña decía, ay, ¿me ayudas por favor con la botella? Está muy dura, y yo decía, ¿para dónde es que abren los zurdos? ¿Para dónde es que abren los zurdos? ¿Para dónde es que abre? ¿Para dónde es que cierra? Y yo con el miedo de no irla a cerrar más y no poderla abrir, entonces trataba de girarla, y eso es un lío para un zurdo porque uno siempre tiene la lógica al revés, las llaves, las chapas, todo gira al revés. La pregunta es, cuando el señor me dice eso, me dice, pero lo más importante es que le tengo la correa que usted necesita, que es esta que le compré, no tiene villa con marca, así que si usted se la pone para cualquier lado no importa. Desde eso ya no uso correas con marca. ¿Por qué? Porque me ahorré ese tema de tienes la correa al revés, entonces uno no explica nada, dice muchas gracias y ya ni me la cambio. El tema es, hizo un proceso detallado del cliente rápido, aprendió a ser un observador, de pies a cabeza, lo que tenía que observar. Es una habilidad que tenemos que desarrollar. ¿Y eso cómo lo hace uno? En parte, tratando de utilizar los dos lados del cerebro, los dos hemisferios. Uno es zurdo o es diestro, pero no trata de utilizar los dos. Y está comprobado que nosotros nacemos con la capacidad de ser ambidiestros, a pesar de que hay una parte del cerebro que es dominante. Eso es lo que pasa. Entonces, necesito que me hagan un favor. En un minuto todos tienen esfero. ¿Y tienen dónde escribir? Listo. En un minuto, con la mano contraria a con la que escriben, es decir, los diestros con la izquierda, los zurdos con la derecha, van a tener un minuto para que pinten la persona que tienen al lado. Si no quieren mirar la del lado, entonces me pintan a mí. Un minuto, rápido, con la otra mano. Miguel es fácil. Un minuto. De arte callejero, pero podría ser una cantidad. Esto está unas pestañas bonitas, que por lo menos son unas pestañas muy bonitas. ¿Quién es? Podemos empezar a tratar negocios ahí de pintura y arte. Yo veo que aquí hay mucho arte contemporáneo, pero listo. Bien, la idea es, traten de estimular ese otro lado del cerebro de vez en cuando van a abrir una llave, cuando van a subir una escalera, empiecen a mirar eso, estimúlenlo. Entonces, vamos con la siguiente, cambien la rutina, así sea la de la mañana. Uno tiene una rutina diaria y la rutina es mortal para uno empezar a ser creativo. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes todos los días cogen de aquí para allá por la misma ruta, se levantan de la misma forma, desayunan lo mismo, una vez a la semana, tomen una ruta distinta. Puede pasar dos cosas, llegan más tarde y los regañan, saben que no lo pueden volver a hacer, o llegan más temprano y maravilloso. El tema es, cuando uno se pega de la rutina es muy difícil empezar a encontrar otras cosas. Una vez se dice, oiga, yo hace rato no pasaba por aquí, eso queda a 3 cuadras de mi oficina. ¿Cómo que a 2 cuadras queda esa panadería tan rica? Pues es que uno no empieza a tratar de cambiar la rutina, es muy difícil. Hace poquito mi mamá se acaba de pensionar, no había ido a Villa de Leyva y lleva viviendo acá 10 años, y se fue para Villa de Leyva y bueno, regresó, hizo una cantidad de compras de artesanías, estábamos desayunando un día, puso un frutero súper bonito, con una cantidad, pues teníamos patilla, había puesto melones y unas granadillas súper lindas. Yo la cogí, la rompí y ella gritó, 20.000 pesos se acaba de tirar. Cuando yo abrí la granadilla estaba vacía. Eran granadillas casi reales que había comprado en las artesanías de Villa de Leyva, que son disecadas y es una granadilla tal cual como una natural, súper linda, a 25.000 pesos cada una. Pero yo le digo, pero ¿para qué la pones al lado de las frutas de verdad? Yo como granilla todos los días, ella estaba elevada, no me había dicho y ¡pum! Y me quedé pensando y me fui con ella para Villa de Leyva un día y dije, hay que romper la rutina, uno nunca hace eso. Y empecé a ver esa cantidad de artesanías y de negocios y de talento que hay en Ráquira y en todo Boyacá. Y es más, en el Huila, hemos dicho, en todo este país, y se me ocurrieron 3 ideas de negocio, una que estoy arrancando ahorita, y yo decía, no se me hubiera ocurrido si yo no rompo la rutina de 8 de la mañana llegar a la oficina y 5 de la tarde irme para la casa, hacer la comida y acostarme a dormir. Ese día dije, los fines de semana, lo normal. Dije, tengo que empezar a hacer algo diferente, ahora que además tengo la compañía de mi mamá más tiempo, pues dije, listo, nos fuimos y empieza uno a encontrar otras cosas, es salir de la rutina, conocer, ir al municipio del lado y empezar a mirar qué es lo que están haciendo una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. Eso le abre uno la oportunidad de empezar a encontrar otras oportunidades dentro de lo que está haciendo. Entonces cambien la rutina.
Cuarto, encuentren nuevos usos y objetos para cosas comunes, objetos comunes. Aquí les voy a pedir entonces, vuelvan otra vez con otra página limpia para sentarse, para soportar una mesa, sembrar una mata, para hacer la gente más alta, bien, como un dominó, eso está bueno, para tapar un sifón, ah, bien bello, para el reflujo, bien listo, aquí hay una, ¿qué más? Como un florero en una mesa. Bien, ¿cómo es? Para sentarse. Para verlo volar. Bien, por no decir que para aventárselo a alguien, ¿cierto? Listo, bien. Hay una cantidad de cosas. ¿Quiénes son del Huila aquí? 8. Hay gente del Huila, ¿cierto? ¿Para qué sirve en el Huila? Que eso me pasó a mí trabajando con una organización allá que me pareció particular, como conocimiento ancestral. A eso me quedé pensando y estábamos trabajando para una entidad allá y entonces con una organización de productores de leches y lácteos y entonces una señora me dice, para hacer que los niños no se orinen más en la cama. Entonces lo calientan, lo echan a las brasas, al carbón, lo calientan mucho, lo sacan con una pinza y le dicen al muchachito que haga chichi sobre el ladrillo y se aspire el vapor que sale de allí y es remedio bendito. Y a todo el que es del Huila que le digo si lo ha usado y le ha servido, el que lo ha usado le ha servido para su niño. Y se crearon con eso. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, cuando le dará una incontinencia, ¿será que eso sirve? Es una pregunta que uno dice, hay que llevar a mi abuelito a ver, entonces no me pierde nada, ¿no? Pero el tema es conocimiento ancestral, otro tema importantísimo que tiene que ustedes que están en el día a día, en el agro, en el campo, en lo que sea, tienen una cantidad de información que uno dice, eso es oro, es una cantidad de información de ese aprendizaje que hay que empezar a capitalizar para saber qué es lo que hace uno con eso. Entonces la pregunta es, nuevamente, empezar a mirar todo ese contexto que le da a uno herramientas para mirar cómo desarrollar las ideas, hacer algo nuevo. Algo original, una forma diferente de hacer. Mejor dicho, sí, algo que impacte. Nuevamente vamos a, ustedes tienen razón, esto es mucho de largo como de ancho. Debe ser algo que sea nuevo, como es la Bien, palabra. que sea nuevo. Pero que lo más importante es que el mercado lo adopte, que lo compren así. Importantísimo, que el mercado lo adopte, porque si el mercado no lo adopta, uno saca algo muy innovador y nadie lo compra, pues ahí viene el tema. Entonces podemos hacer muchas cosas. Yo voy a dar, digamos, unos tips aquí, una información, y lo primero para mí es, innovación no es solo tecnología, que lo tengamos claro, que eso es súper complicado cuando uno a veces llega a hacer trabajos de innovación y a veces todavía está el pensamiento de que hay que tener un doctor, un desarrollador, tecnología, y uno puede hacer, de hecho ustedes hacen innovaciones, ahora con lo que hoy día son innovaciones que responden al mercado y a una necesidad vital. El tema es, innovación no es solo tecnología, que sí hay un componente muy importante en algunos casos, sí, también es tecnología, pero no exclusivamente es eso. Y la gran cantidad de innovaciones que se hacen, por lo menos en nuestro país, especialmente sociales, no tienen nada que ver con esto. Son respuestas que encontramos nosotros a una necesidad de un consumidor. Entonces, voy a poner otra vez una definición genérica dentro de todas las que hay, porque son muchas. Esta es crear nuevos productos, servicios, estrategias o procesos que respondan a una necesidad insatisfecha generando valor. Y quiero ahí hacer una acotación y explicar un poco qué quiere decir generando valor. Mauricio, pero yo creo que no necesariamente es como crear nuevos productos, sino a veces lo que la innovación se hace con los productos que ya están creados. Ok, eso es otra. Aquí están haciendo una buena observaciones, no solamente nuevos, sino cosas creadas, innovaciones o disruptivas o mejoras continuas que resultan ser una innovación sobre una cadena. Me parece muy buena la acotación que haces ahí y la aclaración. Ya les voy a dar unos ejemplos de algo que ha hecho como una mejora continua dentro de eso. Ahí no sería un mejoramiento, más no sería una innovación. Vienen dos cosas importantes en un proceso de innovación. Una, a veces ese mejoramiento resulta incorporar un elemento de innovación porque genera más valor, o a veces para uno poder generar innovaciones necesita que haya mejora y ¡pum! Revientan algo disruptivo que lo lleva a una innovación, pero una mejora podría hacerlo en algunos casos. Viene, digamos que en esto nos podríamos quedar horas discutiendo porque es muy alto, muy largo, muy ancho, pero como para que tengamos una de las tantas, y aquí le metería para la próxima también de un producto existente, una mejora también podría hacerlo. Entonces, aquí entregamos cómo encontrar oportunidades de innovación productiva, y aquí hay la primera clave y es
Nuevamente, observación. ¿Cómo definimos nosotros en un proceso de innovación la observación? En 3 etapas, lo que se llama mirar, preguntar y tratar. Cuando ustedes quieran hacer un proceso de innovación sobre un elemento en particular, sobre un servicio o un producto, lo primero que tienen que sentarse ustedes con ese producto o ese servicio es: hagan un proceso de mirar. Y cuando yo digo mirar, no es solamente el consumidor, irse a mirar al consumidor cómo es que hace las cosas, sino el entorno de ese consumidor cómo es. Y acá hay un tema, las tendencias globales. Ustedes buscan en Google cuáles son las tendencias globales para el año 2014 y salen una cantidad de investigaciones que les dicen: la tendencia ahora es a lo natural, a lo libre de químicos, a lo verde, mejor dicho. Aquí les voy a dar un ejemplo de una persona con la que trabajamos que tenía un hotel. El señor dijo: ¿qué es esto de observar? Mirar, se metió a Google y encontró las tendencias para, en ese entonces era el 2012, y encontró que la tercera tendencia, eso lo hace una empresa que se llama, la que más sale cuando uno busca en Google tendencias mundiales, se llama trendwatching.com, es brasilera y están en español. Y entonces encontró que la tendencia número 3, creo que era para ese año, era una que se llamaba el tapete rojo. Y él se quedó mirando qué es esa tendencia del tapete rojo. Yo tengo un hotel, pues miremos, la leyó todas detenidamente. Y encontró que para 2012 el tapete rojo quería decir el comportamiento particular de los últimos años de migración de ciudadanos asiáticos al resto del mundo. Y entonces él dijo: uy, al resto del mundo, ¿cuántos entrarán a Colombia? Preguntas. Se metió a la Cancillería y encontró las cifras de migración de ciudadanos asiáticos a Colombia, y encontró que para el 2012 entraron a Colombia 2.250.000 personas, de las cuales 220.000 entraban a Bogotá. Y el señor se queda pensando y dice: listo, 220.000 ciudadanos asiáticos entran a Bogotá, de los cuales 33.000 están trabajando por un periodo de 1 a 3 meses y se regresan. Él dice: ¿qué puedo hacer yo si tengo un hotel con esa tendencia? Lo que hizo fue tomar uno de los pisos del hotel, un hotel de 4 pisos con 30 habitaciones, un hotel donde sacó 7 habitaciones, y todo ese piso lo adaptó a la cultura oriental. Es decir, colores que utilizan ellos según sus creencias, comidas que utilizan, que comen, digamos, que consumen este tipo de ciudadanos, y él se puso en el papel del otro. Es decir, usted imagínese de colombiano que lo manden a trabajar 3 meses a un país asiático. Los primeros días deliciosa la comida, y después ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona su estómago? ¿Cómo empieza usted a extrañar una arepa, un tinto, un chocolate, una cantidad de cosas, porque usted está trabajando, no está paseando? Y él dice: ¿yo cómo logro ofrecerle a estas personas eso? Lo que hace es crea un piso que responde a las necesidades de esas personas, entendiéndolas así: su comida, su alimentación, una persona que habla su idioma. Y en este momento tiene vendido hasta 2014 la ocupación, se dedicó solamente a empresas que alquilan esas habitaciones por periodos de 3 meses. Es decir, uno cómo adapta, si lo mío es, no sé, estamos hablando de la producción de tal fruta, o la horticultura, o no sé, yo miro esas tendencias y me doy cuenta que hay una tendencia mundial a los productos libre de culpa. ¿Y qué es libre de culpa? Y la tendencia dice que son orgánicamente hechos, o que en su defecto son ecológicamente responsables, como hablábamos aquí ahorita, un caso que cuidan muy bien los químicos. Entonces empezar a poner eso al consumidor, decirle: somos una empresa socialmente responsable porque trabajamos de... Eso empieza a decirle a ese consumidor que ya no compra desprevenidamente que nosotros somos diferentes. Es decir, uno cómo entiende esos comportamientos sociales para adaptarle a su producto. Ahí viene un tema. El tema de preguntarle al proveedor, al cliente, al no cliente: ¿usted por qué no me compra a mí? ¿Usted por qué es mi cliente y no el cliente de otro? Y de frente: no, yo les compro a ustedes por esto y esto, listo, lo estamos haciendo bien. O al contrario, háganse la tarea de preguntarle a un no cliente: ¿usted por qué no me está comprando a mí? No, es que mire que esto es lo que me pasa, o puede que no haya algo malo, es que el otro me está ofreciendo esto. Esa tarea de preguntar se le olvida a uno, así uno no crea. La pregunta es: pregúntela al proveedor, a alguien que no es consumidor de ustedes, pero que les ofrece un servicio, les entrega algo. Pregúntenle cómo le va en esa cadena, para ustedes poder entender si pueden hacer un proceso de eso. Si finalmente es traten, cambien de la rutina. Este es un caso, por ejemplo, que hace el Centro Comercial Santa Fe en Medellín. Una vez al año se ponen todos los cargos del centro comercial en una bolsa, se revuelven, y durante un día todas las personas cambian de actividad y de tarea. Es decir, si a usted le salió contabilidad, asistente contable, servicios generales, lo tiene que hacer para poder entender desde otra perspectiva cuál es el trabajo que está haciendo esa otra persona, para saber si usted hace una mejora en su producto o en su servicio. Uno a veces se encasilla en lo que es, las cosas están funcionando tan bien, y ahí les recomiendo un libro que se llama Si funciona, cámbielo, de Frank Ponti.
Es muy sencillo de entender, no es complicado, y empieza a darles a ustedes tips de cómo tiene que empezar uno cuando está en la mejor etapa del proceso a mejorarlo, porque ahí viene la competencia. Entonces esto es uno de los tips de observar. Y aquí viene una frase: la innovación tiene como límite la creatividad de la gente. En la medida en la que uno logre desarrollar esa creatividad puede generar elementos creativos. Y aquí viene la palabra que hablábamos con Mauricio y que habían hablado ustedes, oído hablar ahorita, y es el tema de generar valor. Valor como beneficios percibidos al cliente, en este caso. Hay otras formas de generar valor. Y entonces la pregunta es, ¿qué es valor? Yo acá les tengo un ejemplo. Estamos frente a una cuadra, ustedes están parados así, y encuentran al lado izquierdo este café y al lado derecho este café. Los tres cafés venden gaseosa, agua, empanadas y tintos, y al mismo precio. Ustedes se paran y ¿a cuál de los dos entran? Si venden lo mismo y al mismo precio. ¿Por qué entrarían al de la izquierda? Al de la derecha, por la presentación. Se ve más grande, se ve más bonito. Y al de la izquierda otros entrarían, ¿por qué? Te conectó más, te gustó como lo dice. Bien, más acogedor, listo. Eso es el valor, es decir, yo cómo me presento al consumidor. Si yo tengo un producto que otros ofrecen, yo cómo lo voy a responder. Miren que es lo mismo, pero unos decidieron entrar acá y otros decidieron entrar aquí. Unos deciden porque este les comunica más y otros aquí porque les comunica más. ¿Cuál es nuestro consumidor? Nuestro cliente, ¿cómo es él para saber si yo le hago esta propuesta en el empaque o en el servicio o en la página o en la publicidad o en el discurso? ¿Se lo hago así porque él es de este tipo o se lo hago así porque él es de este tipo? Yo no puedo sacar los dos al tiempo, ni puedo sacar este. Si mi consumidor es más conservador, es más digamos, retraído, yo no sé, tal cosa, y empieza uno a leerlo, no, yo le voy a ofrecer este porque de pronto él se siente más cómodo aquí, porque hay que empezar a entender cómo es ese consumidor para saber yo con qué estrategia le llego. Mire que si yo a los que les gustó les propongo este café, seguramente no se conectan, entran, consumen, pero no hay una experiencia sensorial que diga me parece chévere. Pero si yo entendiéndolos como a ustedes les gustó respondo a esto, ustedes entran y dicen me gusta este café porque tiene ¿qué voy a tener yo para ese consumidor? Yo no puedo andar ofreciendo productos hacia la loca, sino tengo que conocerlo, y ya les voy a dar la herramienta para que ustedes se hagan preguntas para conocer. Entonces, ¿cómo crear valor? Lo primero es conozcan el cliente y tengan en cuenta qué le vendemos. Ahí en su papel, en su escritorio tienen esas hojas que les entregué. Entonces, esta es una herramienta que les dejo de tarea para que ustedes la tengan y la puedan diligenciar y puedan pensarlo muy bien. En la primera dice personas aquí en el circulito de la mitad. Por un lado dice personas. Entonces, yo quiero que ustedes hagan esa tarea cuando se vayan y la tengan en su cabeza para su emprendimiento, para su empresa, para la asociación, para lo que sea, para ese producto. Es decir, quiero que ustedes se sienten y piensen cuál es la edad y género de esas personas que les compran. No sé, ustedes van a decir entre los 20 y los 40, entre los 10 y los 30, ustedes definan cuál es esa edad de esa persona que les consume a ustedes. No pueden ser todas, claro. Quiero que ustedes piensen cuál es ese rango que es el que más incide o al que ustedes quieren llegar, no a todo el mundo. Uno con los productos no puede tratar de llegarle a todo el mundo por todo, sino hay que empezar a delimitar. Eso no implica que yo no le vaya a vender a los demás, sino que yo pueda empezar a hacer un reconocimiento de ese consumidor. Entonces yo lo primero que digo es, la gran mayoría, a mí me interesa llegarle a personas entre los 25 y 45 años. Si llega alguien de otro rango, maravilloso, no es que los esté descuidando ni los de después, sino me voy a concentrar en ese que es mi gran parte del consumidor. Hobbies y deportes, ¿qué hace esa persona? ¿Qué le gusta? Leer, caminar en el campo, montar bicicleta, descansar, sentarse en una hamaca, sentarse en una mecedora, tomar chocolate. ¿Qué hobbies puede tener esa persona para yo empezar a saber cómo voy a llegarle cuando emita algún elemento o publicitario o de acercamiento o en mi mismo empaque, algo que le llame la atención? Porque hace poquito me pasaba una cosa muy chistosa, era un caso que nos contaban, una empresa decidió mandarle un elemento publicitario muy pequeño a una compañía y era unos paqueticos de marañón con maíz y los mandó promocionando la empresa. En esa empresa habían 17 personas que yo no sé por qué alérgicas a eso. Me quedé pensando, dije, es la primera vez que encuentro, pues es una compañía de 2.700 empleados, pero el tema es, hay 17 personas alérgicas a ese elemento, y entonces empezaron a encontrar que la mitad no se comió eso porque no les gustaba, porque no les llamaba la atención, porque no era un producto que interesara. Ustedes perdieron un esfuerzo enorme.
Y eso es lo que uno tiene que empezar a mirar. ¿Cómo es ese consumidor? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Sí será que sí o sí será que no? Para yo saber cómo le llego. ¿Qué come? ¿Cuál es su personalidad? No, son personas muy serias, muy trabajadoras que están en esta tarea a diario. Ustedes empiecen a definir, a imaginar. Esto es de imaginarse y en algunos casos preguntar para que ustedes tengan en claro cuáles son los gustos, los deseos, en qué piensa esa persona, cuáles son sus aspiracionales, alimentarse bien, alimentarse sanamente, tener una familia o ya tienen familia y empiecen a hacerse todas esas preguntas de cuáles son los comportamientos, cuál es el círculo social y familiar. Somos muy cercanos porque tienen una familia muy unida o al contrario son personas que vienen inmigrantes de otras partes, usualmente son familias de 2 o 3 personas no más, y empiecen a mirar cuáles son los lugares que frecuentan. Eso le empieza a uno a dar una idea de cuál es esa persona que consume el producto. La otra es empresas. Si yo lo que hago es que yo no le vendo a personas, sino que yo le vendo mi producto a una empresa, lo mismo. Entonces, ¿a qué sector quiero llegar? De ese mercado de empresas. Yo voy a llegar al sector, no sé, petrolero, yo voy a llegar al sector tal. ¿Cuál es el sector al que lo quiero llegar yo con más ahínco? Porque tengo que definir un nicho de mercado para saber. Si el sector es muy amplio, pues pongan todos los sectores a los que quieres llegar. Servicios que ofrece la empresa a la que quiero llegar. ¿Esa empresa qué hace? No, que vende esto, vende lo otro para que yo lo tenga escrito. Muchas veces lo tienen en la cabeza, pero cuando uno empieza a escribir visualiza cosas o se le ocurren cosas que no haría en ese momento, que no lo tenía en la cabeza. ¿Cuáles son los clientes de la empresa? ¿Esa empresa a quién le vende? Para yo también saber cuál es esa cadena de valor. ¿Quiénes les venda? Si yo le venda una cosa X, esa persona venda una cosa Y, yo necesito saber quiénes son los clientes, cómo están los stakeholders de la empresa, es decir, cómo son las personas a las que yo le quiero llegar. Le quiero llegar es al gerente de mercadeo, le quiero llegar al gerente de comercialización, le quiero llegar al de ventas o le quiero llegar al señor de contabilidad. ¿A quién le quiero llegar yo dentro de la empresa? ¿No es al gerente entonces? Pero puede que el gerente no sea el que tome la decisión inicialmente, sino primero le llego yo al de la cadena de valor, de distribución, no sé qué, y después al gerente. Definan esa línea de ataque para poder llegar uno. ¿Por qué quiero venderle a esa empresa? Una vez dice, no, porque es una empresa que yo sé que me va a comprar porque tiene mucho dinero. No. Yo le quiero comprar a esa empresa porque sé que están interesadas en este tipo de productos, o por el contrario, esta empresa nunca ha visto un producto como este y yo creería que ahí hay una oportunidad de yo decirles una nueva oportunidad para ustedes de vender, comercializar o entregarle a sus empleados o en su cadena de distribución. Es decir, que definan todo esto. ¿Cómo es su cultura organizacional? Es decir, ¿es una empresa tradicional, moderna, joven, abierta al cambio? ¿Es una empresa muy cerrada porque son solo abogados de corbata? O al contrario, ¿es una empresa muy dinámica para yo saber cuál es el vocabulario que voy a trabajar de acuerdo a eso? Esta es una ficha muy importante que nosotros traemos hoy para que ustedes la llenen. Hagan esa tarea solamente de diligenciarla y preguntarse. Cuando uno se sienta a escribir, ustedes de pronto en su cabeza ya tienen respuestas a estas, pero cuando la escriben es una ayuda. Quedan muchas cosas por fuera seguramente, pero esta es una primera tarea de acercamiento para empezar uno a entender cómo es ese consumidor. Identificar las necesidades insatisfechas. ¿Alguien ha comido este queso? ¿Qué pasa cuando uno come ese queso? Esto es una empresa aquí en Colombia que hizo un proceso de innovación. Eran 7 personas. Esta no es, esta es queso del té, que usted es más grande. Esta se llama Campo Real. ¿Han oído hablar de quesos Campo Real? Esta empresa es una empresa pequeña. En ese momento eran 5 personas que hacían quesos y producían, distribuían con una cadena más pequeña, y ellos empiezan a darse cuenta que este es un gran problema para el consumo y dicen, ¿yo cómo hago para generarle una mejor experiencia de consumo a mi cliente? Y empiezan a mirar una cantidad de cosas y se dan cuenta que había un error en la producción de esto, y era que cuando usted muerde se le riega es porque el queso viene sellado y no tiene por dónde salir el aire. Al usted morder se le revienta aquí o se le riega dentro del empaque. Ellos empiezan a pensar, ¿cómo hacemos nosotros para que eso no pase? Y hacen un proceso de ideación con algunas personas, y entonces alguien le dice, ¿y si le hacemos un chucito, una válvula por la parte de abajo, de tal forma que cuando la persona muerda el aire se escape por alguna parte, o por lo menos dentro del empaque salga el pedazo de bocadillo y no sobre la camisa de la persona? ¿Mejoramos la experiencia de consumo? Claro. Ahora esta empresa vende la patente, que era simplemente en el proceso pasar una punta así. Su principal línea de ingreso es la patente que ha vendido a los demás productores de queso en América Latina, que el mismo queso. Es decir, pónganse a pensar cómo mejoran la experiencia de consumo de su producto o su servicio, cómo le hacen emocionalmente algo al consumidor. Entonces aquí, por ejemplo, este es un caso muy bonito que hemos estado estudiando en la gobernación de Cundinamarca, y es el caso de la panela. Esto ha venido pasando, y es, inicialmente hace unos años teníamos solo panela.
alguien se puso a observar al consumidor y se dio cuenta que para hacer una aguapanela, ¿qué le tocaba a uno? Partirla primero. Si tenía un buen martillo o un buen tiestazo o en una bolsa, yo me acuerdo que le hacía uno así chiquito, bueno, un ladrillo. Bien, ¿qué pasaba después con eso? Había que echarla al agua a hervir. ¿Cuánto se demora eso mientras se diluye? Entonces empiezan a preguntarle al consumidor, esto es una asociación de productores paneleros, que empieza a decirle al consumidor, venga, ¿a usted qué no le gusta de mi producto? ¿Qué le encantaría? ¿Cómo sueña? Y empiezan a decirle, no, a mí me encantaría que no me tocara pues demorarme tanto haciendo panela. ¿Cómo hace usted la panela? Y se fueron a mirar, no, pues mi mamá se levanta 2 horas antes para hacernos el desayuno, pone la panela o a veces la deja derritiendo en la noche en una olleta y al otro día ya está lista y empiezan a decir, oiga, aquí está pasando algo, haciendo observación ellos y dicen, uy, lo primero que sacaron ellos fue esta panela en cubitos. La panela instantánea de una asociación de productores paneleros dijeron, uy, ¿y qué tal si nosotros metemos eso en un molino y ponemos en unos canalcitos, la aprisionamos y sale panela? Y empezaron a hacer las pruebas y sale este primer producto. Luego se dieron cuenta que también podían sacar panela porque empezaron a mirar para qué usa la panela. Y muchos decían, no, como endulzante. ¿Cómo así? ¿Qué pasa en el eje cafetero? ¿Cómo se hace el tinto? Con agua de panela, lo que llaman aguacafé. Ah, venga, es que también endulzan con panela. ¿Por qué? Porque es que es más natural y mire que el refinado y no sé qué. Esta asociación dijo, uy, el consumidor preguntando nos está diciendo cosas, quiere endulzar las cosas. Uy, ¿por qué no vendemos esto? En vez de meterla ya en las prensas, vendámosla así a ver qué pasa. Tun, Caldas, esto fue en Caldas. Luego ya empieza la gente a imitar, las multinacionales no se quedan atrás y empiezan a sacar. Entonces aquí sacaron pues el tema de panela limón, porque ellos se dieron cuenta que uno toma agua panela con limón en los municipios para la sed, o como dicen en los municipios, para la seca. Entonces viene la pregunta, esto es un caso muy bonito, este sí es aparte, esto lo hace el Grameen Bank, que es Vitalius, esto se hace con el bienestar familiar y demás, y es una panela, se dan cuenta que es parte de la canasta familiar de los colombianos. El 70% de los niños rurales están, digamos, con problemas de nutrición. Y ellos dicen, pues si esto es parte básica de la canasta familiar, ¿por qué no ponerle algunos elementos o ingredientes de vitaminas a esa panela para poderla empezar a distribuir? Y la trabajan con unas asociaciones comunitarias, pero digamos que esto sí implicó un proceso pues un poco más complejo. Pero esto simplemente fue preguntar, esta aromática de panela, ahorita les voy a mostrar otras. Entonces, aquí, ¿cómo encuentra uno esos comportamientos del consumidor? Eso se llama insights en el tema de mercadeo. ¿Eso qué traduce? Es el tema de esos comportamientos del consumidor. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué les gusta del yogur cuando se toman un yogur? ¿Qué les encanta del yogur? La fruta. Les encanta que tenga pedacitos de fruta natural. ¿Les gusta? ¿Qué más les gusta del yogur? Que sea espeso. ¿A quiénes les gusta que sea espeso? Levántenme la mano. ¿Y a quiénes les gusta que sea líquido y no tan espeso? Levántenme la mano. Listo, empiezan a mirar. ¿Qué más les gusta del yogur? Ayuda a la buena digestión. Que ayuda a la buena digestión, que tenga poca azúcar, pero seguramente nadie me va a decir que le gusta destaparlo, lamerse la tapa y meter el dedo puerco alrededor del envase y llevárselo a la boca, porque eso es una cosa que uno no le dice a nadie, pero que uno le gusta. Es decir, y cuando uno tiene las manos sin lavárselas y está muy lejos, uno mete el dedo chiquito porque tiene menos área puercura y se siente un poquito menos mal y uno hace así y ¡pum!, se lo lleva a la boca. Esos son comportamientos que miren, ahí voy al tema de las encuestas. Eso no se lo va a decir un consumidor. Un consumidor le va a decir, me encanta abrir el yogur, lamberme la tapa, meterle el dedo sucio y chupármelo. No, va a decir la fruta, el sabor, el no sé qué. ¿Eso cómo se hace? Observando, yéndose para una tienda, sentándose a donde distribuyen su yogur y ver cuánta gente pide en un día o en mediodía. Mire a ver cómo se lo consumen. Hay que observar, pero tampoco, o sea, hay que preguntar, pero esas cosas no se las va a decir un consumidor. Caso de ¿qué es esto? Mermelada, ¿sí o no? ¿Qué pasa con la mermelada? ¿Quién en su casa nunca no ha tenido un vaso de mermelada? ¿En la vajilla? Eso es muy colombiano, o sea, colombiano que se respete ha tenido un vaso de mermelada en la vajilla porque además no se despican, rebotan, se caen y no pasa nada. Y esto es un insight y es,
Esto fue California, creo, San Jorge en algún momento se dio cuenta, haciendo observación, oiga, qué particular, los colombianos utilizan esto en la vajilla y empezaron a sacar entonces en ese momento, hace ya unos años, colecciones, entonces las de presa de cuadraditos, las de mora de lineecitas y empezaron entonces a venderle una experiencia al consumidor, es decir, su empaque servía para otra cosa más. Después lo replicaron los de jabones, que son unas Tupperware para poder guardar comida, pero es empezar a observar ese consumidor. Otro caso, leche de magnesia Philips. ¿Para qué se usa eso aquí en Colombia? Eso es, originalmente es para qué, para la gastritis y la acidez, ¿no? Pero aquí ¿para qué lo usamos? Desodorante. Y otra cosa, quemaduras del sol, ¿sí o no? Imagínense lo que pasó, les cuento rápidamente esto. GlaxoSmithKline empiezan a recibir informes y reportes en Estados Unidos. En Colombia empieza a haber un comportamiento particular. En temporada de vacaciones, es decir, en verano, se incrementa la venta en Colombia de leche de magnesia Philips, y especialmente en las zonas costeras. Entonces ellos dicen, debe ser que la gente está preparando alimentos descompuestos. Hay que mirar, mandan un grupo de científicos a que miraran por qué en Colombia se triplicaba la venta de esto en la comida. Empiezan a pararse en restaurantes y dicen, pero qué tan raro. En las clínicas, no, aquí no llega nadie por problemas de esto. En las droguerías, no, aquí por problemas de acidez se toma otra cosa, pero no. Y dicen, pero ¿por qué están vendiendo tanto? Y empiezan a mirar en los almacenes cercanos a la playa y encuentran que esto está puesto no en donde están los antiácidos, sino donde están el aloe vera y el protector solar. Venga, señor droguista, una pregunta, ¿usted por qué pone esto en otra estantería? Dice, porque es que eso es para las quemaduras del sol, patrón. ¿Cómo así que para las quemaduras? Imagínense esos gringos mirando cómo así se van para la playa y empiezan a ver que esta gente colombiana se está untando eso en la espalda. Ellos se quedan mirando y después se dan cuenta que más hacia el interior, en las axilas. Esta gente empieza a mirar y se dan cuenta que en Colombia encontramos unos comportamientos particulares y el primero que hizo una cosa de esas, pero se dieron cuenta que el sulfato de plata ayuda a que, como dicen en región, el sobaco, el sobaco y el golpe de ala. Eso es buenísimo. Yo me da pena hablar en esos términos con ustedes, pero estamos de confianza. El golpe de ala, o lo que llaman la chucha, perdón, pero ya estamos de confianza, y es esto. Y el tema es que se dan cuenta que el sulfato de magnesia que trae, el sulfato de plata que trae eso, apacigua el ardor. ¿Qué hacen para otras partes? Crean dos productos, un desodorante con base en eso y un humectante natural en la espalda. En Colombia lo dejan tal cual, porque si a usted ya le dicen que esto es otra cosa, ya no lo vuelve a comprar. Usted confía que esto sirve más que hasta el mismo aloe vera que venden carísimo en un almacén de cadena. Esto es mejor. Caso Colgate. ¿Para qué se usa la crema dental aparte de para los dientes en Colombia? Quemaduras. Uy, para las quemaduras, uno siempre aprende para los fuegos. Que eso tiene un fuego, échese crema y duerma con eso. Yo no duermo con el labio así. Y lo mismo para los granos, para secarlos. Colgate también empieza a encontrar, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros damos las pistas y ellos hacen los desarrollos. Crearon Oxy, ¿lo han oído hablar? Parte de ahí, y es uno de los componentes de la crema. Se dan cuenta que eso servía para otras cosas, es decir, nosotros estamos dando una cantidad de información y los otros están aprovechándola. Conocimiento ancestral, hay que empezar a mirar qué tenemos. Entonces ahí son ejemplos para que ustedes piensen. ¿Y cómo se encuentra uno esas preguntas? ¿Cómo observa uno un consumidor? Léanme en voz alta esto. ¿Usted se ha dado cuenta que esto es lo que utilizan las grandes empresas para procesos de innovación, para hacer un proceso de observación de un producto? Cogen a una persona y le dicen, sobre ese producto necesito que me haga 1000, ¿usted se ha dado cuenta que? Yo participé con Grupo Team en un desarrollo, en un premio que daban para encontrar un nuevo producto en la marca de aceites. Me pusieron la tarea, váyase y hágase 1000, ¿usted se ha dado cuenta que? Sobre el aceite, y me lo trae. Y nos sacaron 200 personas a sacar 1000, ¿usted se ha dado cuenta que? Entonces yo nunca había cocinado y empecé yo, ¿usted se ha dado cuenta? ¿Qué se han dado cuenta del aceite de cocina? ¿De qué se han dado cuenta? Que salpica. Cuando uno mete algo frío, salpica. ¿Qué otra cosa se han dado cuenta? Se quema rápidamente. ¿Qué otra cosa se han dado cuenta? Que cambia de color después de haberlo usado. Cambia de color, se ensucia y empieza uno a sacar 1000. Ellos cogen esos 1000 y reúnen a todo el mundo, es decir, 20.000, y empiezan a mirar que se repite. Y encuentran que lo primero que se repetía era, yo me he dado cuenta que, usted se da cuenta que cuando uno pone a fritar algo en aceite salpica. Sí, el aceite salpica. ¿Qué sacaron? ¿Aceite Z? ¿Qué no salpica? Ustedes saben que en las comunidades más vulnerables del país el aceite se compra por cucharadas. Para los que no les ha tocado esa oportunidad de oír el cuento, y es
Muchas comunidades vulnerables de este país van con una sartén, toman una cuchara, le dicen al vecino, 500 2 cucharaditas de aceite, y eso es lo que tienen para cocinar tajadas, hacer arroz, lentejas, y es un producto de la canasta básica. Si usted a una madre cabeza de hogar le ofrece un aceite que la cucharada no vale 500 pesos sino 550, pero no salpica o salpica menos, pues usted le está ofreciendo valor al consumidor, es decir, tiene un aceite que le mejora es decir, yo prefiero gastarme 1.100 y no 1.000 porque ese aceite salpica menos. El tema es cómo se dan cuenta. Usted se ha dado cuenta que ustedes cojan sobre su producto, no sé, si estamos hablando de la comercialización de X producto, saquen 6 personas durante una tarde que le traigan 600, usted se ha dado cuenta que los montan en una base de datos de Excel y miran qué se repite, o ustedes leen en un documento, miran cuáles se repiten. El que más se repite le está diciendo a usted que hay una necesidad de innovación, una necesidad de mejorar algo. Si usted encuentra que en ese tema de aceites, por ejemplo, salió la segunda, el primero era que salpica mucho, la segunda era se quema mucho, es decir, se quema, y empezaron a encontrar que todo el mundo llegaba con varias veces se quema. Sacaron entonces en ese momento la margarina, la buena, que no se quema. Es decir, empiezan a encontrar una cantidad de elementos que el consumidor los tiene, nosotros los decimos y ellos los desarrollan. Utilícenlo para la empresa de ustedes, para la comercializadora, para el negocio, y háganse 20 cada uno durante 1 hora y traigan y recojan 200. Usted se ha dado cuenta que sobre ese producto, lo que más se repite les está diciendo a ustedes que ahí hay una oportunidad de innovación. Les tengo este video para que ustedes lo vean rápidamente, y este video miren cómo arranca. Ojo cómo arranca este señor hablando, porque se repite, y eso les da a ustedes una clave de una oportunidad de innovación. Ese usted se ha dado cuenta que es una herramienta que usan muchas empresas para hacer desarrollos. Entonces, aquí viene otro tema, es decir, cómo invertirla. El pueblo en el que nunca pasa nada, aquí nadie nos visita, ¿qué hacemos? Empecemos a pensar entonces qué hacemos para que la gente nos visite. Entonces, piensen una debilidad y la invierten para hacer que sea una fortaleza. ¿Qué se les ocurre? 10 ideas por cada debilidad y empiezan a mirar. Entonces, finalmente, vamos con un tema importante, y es para cuando nosotros vamos a generar en el consumidor algo que le diga a ese consumidor cuál es nuestra oportunidad de generar valor. Entonces estamos hablando de 3 puntos. Lo primero es, expliquemos cómo el producto o servicio resuelve los problemas del cliente o mejora la situación. Hagámonos una lista de cómo mi producto mejora ese problema que tiene el cliente. Oigámoslo, miremos, hagamos una lista. La segunda, valor. Especifiquen claramente cuál es el beneficio que le ofrecemos a ese consumidor diferente al que hace lo mismo de nosotros. Y si nadie hace lo mismo que nosotros, tengamos claro en 4 bullets, 4 punticos, 4 líneas, no un texto de una página, sino en 4 líneas. Si a usted le dan 5 segundos, diga, yo claramente tengo estos 4 beneficios. Sí, ¿cuál es la diferencia con su competencia? Estos 4, ténganlas claramente escritas, porque uno a veces va en el día a día y no las tiene claramente escritas. Y la tercera, la diferenciación. Ese tema de cuéntenle al cliente por qué debe elegirlo a usted y no a la competencia, qué es lo que los hace diferentes, pero ténganlo escrito en esa hoja que les di a ustedes. Bueno, allá detrás no se puede escribir, en otra, para que lo tengan presente. Y aquí yo quiero que ustedes piensen, por ejemplo, ese eslogan que tienen que poner las empresas o los productos o los servicios para que la gente lo empiece a reconocer o a dar un recordatorio. El tema de algunas marcas aquí, estas son grandes, sino que uno puede aprender de los grandes aquí. A mí me gusta ese tema de póker por los amigos, y entonces empezaron a utilizar esto, que son comportamientos reales: amistad, brother, compa, colega, ficha, amigo. Es decir, empiezan a hablar en el idioma de ese consumidor. Esta matriz nos empieza a decir qué es nuestro consumidor y qué le gusta, para saber yo cómo le voy a hablar. La segunda, ¿cuál es el eslogan de ellos? De Milo. La meta la pones tú. Empieza a calar entre el consumidor. ¿Cuál va a ser ese eslogan nuestro? El tema de, bueno, aquí es la propuesta, la oferta de valor de LAN, la aerolínea más puntual de Colombia. Entonces, empezar a nosotros a definir cuál es esa propuesta de valor de nosotros. Y yo quiero hacerles aquí un mini test para que ustedes entiendan que las empresas grandes logran posicionar su oferta de valor, y nosotros cómo vamos a posicionar la nuestra. ¿Cuál es la oferta de valor de Axe? Desodorante y colonia para todo el cuerpo. Es decir, no se la saben de memoria, pero la gente que usa Axe sabe que no solamente es un desodorante, sino una colonia para todo el cuerpo. Bien, Coca-Cola, ¿qué vende? La chispa de la vida. ¿Y qué más vende? Felicidad. Ellos están con el tema de destapa la felicidad, y es el tema que le están metiendo a la gente. ¿Cuál es su oferta de valor? Independientemente del producto, empezar a mirar nosotros cuál va a ser esa oferta de valor. Rexona, no te abandona. Esa es clarísima, ellos sí lo tienen más, y es el tema de Rexona, no te abandona. Este de Tosh,
es el tema clarísimo de cuídate, no te castigues. Entonces el tema de nosotros, ven Rosita. Como nuevo. ¿Cómo es que era el dicho? ¿Cómo era? ¿Estrenando? ¿O ven Rosita? ¿Estrenando? No. Ven Rosita. Es el tema de acción. El arrancagrasa. Entonces ahí está. Acción, el verdadero arrancagrasa. Entonces es el tema de CNU. Bueno, este es más complicado. Es el tema de nutrición, salud, bienestar con confianza. Y aquí está muy complicada. Hay unas que son complicadas que uno dice no le están pegando. Entonces, alimentarlos con confianza. Sí, esa es una. Entonces el tema de fácil, difícil, simple, complejo, complicado. En algunos casos hay empresas que lo tienen claro, otras que no. El tema es nosotros cómo lo vamos a tener claro para saber cuál va a ser ese elemento que le tenga al consumidor esa chispa que ustedes digan, eso es. Resumen, una oferta de valor clara y precisa le puede hacer a uno la diferencia en su producto o servicio, así que ténganla, ¿no? Clarísima. Entonces, finalmente, ¿cuál es esa oferta de valor de ustedes? Y si va o no con el eslogan, y si no, ¿cuál es la oferta de valor para saber sacar un eslogan que responda a esa necesidad en el consumidor de ustedes, en el mercado, en el cliente y todo? Entonces recuerden, primero, conocer a nuestro cliente y tener claro a quién le vendemos. Segundo, identificar las necesidades insatisfechas de ese cliente para poder responder a eso, preguntando, tratando, observando. Y finalmente, encontrar lo que lo hace diferente. ¿Cuál es nuestra oferta de valor que nos hace diferente a los demás? Eso es. Y he terminado. Gracias a ustedes por su actitud y feliz almuerzo. ¿Qué hay de la reunión? ¿Interesa? Bueno, quiero pedir nuevamente un aplauso a Mauricio. Ha sido una conferencia muy provechosa. Que por supuesto cada uno de nosotros pondrá en práctica. Queremos invitarlos a un almuerzo muy especial. En la parte externa, las personas del hotel los guiarán a la zona del restaurante de este lugar.